Pues a todos los que están viendo este video, ya sea en vivo, ya sea grabado o como tal, estamos empezando o queremos hacer una especie como de charlitas, como de pláticas de café sobre algunas películas que consideramos que son pues interesantes, ¿no? Sobre todo en aspectos de psicología de personaje y demás. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una película que está nominada, pero antes de eso, mi querido Armando, ¿cómo estás? Te saludo. Otro saludo para ti, Chucho. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver qué tal, cómo se nos da esta charla, ¿no? Sobre personajes y todas estas cosas que me parece muy interesante. Muy Y bien, muy pues nada, bien. aquí. Pues sí, vamos a empezar también un poquito con esta cuestión de los Óscares, que pues hay muchas películas nominadas, algunas las cuales yo realmente, yo no sé qué están haciendo ahí, pero pues ahí están y pues a veces es también importante, interesante hablar de ellas, en especial hoy vamos a hablar de una y de todo lo que conlleva toda esta parte, pero por ejemplo tenemos por ahí Top Gun, que no sé qué está haciendo ahí, que es una buena película de acción. Yo sé lo que está haciendo ahí, perdón, yo sé lo que está haciendo ahí, porque seguramente la cienciología, pues, tuvo mucho que ver para que estuviera nominada, pero bueno, esa es otra cosa, a ver si no nos terminan Pero es cancelando, una pero bueno. película que si bien es una buena película de acción y demás, creo que no tiene los elementos para considerarse una buena película en general o una película que trascienda en cuanto a sus aspectos pues de historia, de guión, de personaje. Pero bueno, pues ahí está también junto con otras películas como Avatar, aunque James Cameron se enoje, creo que no es una muy buena película. Sobre todo esta segunda parte. También tenemos, no sé qué otras películas, tenemos los espíritus de la isla, esa, en lo personal es muy buena película. También tenemos Todo en todas partes al mismo tiempo. Tenemos, ¿qué otras películas? Ellas hablan también. Tenemos otras películas, por ejemplo, vamos a mencionar ahora The Fabelmans, que creo que es la amplia favorita para llevarse el Oscar, no solamente porque es Steven Spielberg, sino porque es una historia acomodada como para que gane el Oscar, entonces yo creo que por ahí se van a ir, y sin mencionar todas, vamos a empezar a hablar de la película que queremos hablar del día de hoy, que es la de Tar. ¿Qué opinas de Tar, Armando? Uf. Es que no sé ni por dónde empezar, Chucho, porque, por ejemplo, la trama, el guión, cómo se va desarrollando la película, ya es bastante, ¿no? Pero lo que definitivamente a mí me dejó estupefacto fue la interpretación de Kate Blanchett, bueno, un poco antes de todo esto, no sé si la gente sepa bueno, que esta mujer aprendió a tocar el piano, aprendió a dirigir una orquesta, aprendió alemán, que se pasaba horas y horas al día escuchando grabaciones en alemán para poder hablar este idioma, que no es nada fácil, y ya cuando lo ves, habla muy bien, sinceramente, pero bueno, no podemos decir otra cosa cuando se trata de Claro. Kate Blanchett, ¿no? Y no, no, adelante, ¿Qué adelante. opino de la película? No, Dime. y digo, bueno, No, para no, no, quienes dime no han tú. visto la película, que sobre todo en México, Latinoamérica, me parece que se va a estrenar otra vez, o al menos en esta época ya muy, muy próxima. Para empezar, los invito a que la vean, pero la película es algo, una premisa muy sencilla, es una, bueno, entre paréntesis sencilla, porque es una directora, mujer pues de orquesta sinfónica, en esta ocasión de una orquesta, pues yo creo que, o considero una de las más importantes del mundo, si no es que la más importante y de más tradición, la Filarmónica de Berlín. Entonces ella, pues es una persona como muy empoderada, una persona que conoce no solamente de la fama, sino también conoce a mucha gente muy interesante, con mucha presencia, obviamente conoce de música, pero entre la soberbia, entre el egoísmo, entre el paternalismo, entre muchos aspectos que conllevan este personaje, pues se pierde un poquito en sí misma y empieza a demeritar pues el trabajo de muchos
mucha gente y empieza a querer controlar un poco de tanto poder que ella tiene, empieza a querer manipular sobre todo pues a muchas personas y de eso va la película de Tar. Obviamente, como bien decías, creo que Cate Blanchett es la que se lleva la película completamente, también estaba nominada al Oscar por eso, obviamente, pero creo que es una película que tiene muchas enseñanzas y sobre todo esta parte, pues, de la música, ¿no? Es una película no musical, pero vamos a tener muy fuertemente partituras de Mahler, vamos a tener algunas como tipo masterclass donde nos van a decir los orígenes de Bach, nos van a decir también esta parte, esta lucha digamos, sí, 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 no, de no, no, y poder. aparte, entre si es los artistas, nos vamos a meter con su vida, si es importante su vida, si no es importante, si puedo escuchar a Bach o a Beethoven, si son misógines o no. Entonces, creo que son muchos detalles que tiene la película, pero todos perfectamente armados. Definitivamente, yo creo que este personaje yo considero que aunque no es un musical, ¿no? Definitivamente, pero sí creo que es una película que está como muy marcada por los ritmos de la música, ¿no? Como que te va llevando, ¿no? Como en la entrevista a ver, si no han visto la película, esto no es tu programa. Porque hay spoilers, ¿no? Pero yo creo que esta película va a ir marcando como mucho el ritmo, ¿no? El compás de la música, pum, pum, va como cosa por cosa, muy interesante. Entonces, yo creo que eso es lo que primero te confunde, ¿no? O te va metiendo en este mundo. Sí creo también que en la primera, bueno, de las primeras escenas cuando está siendo entrevistada y que te está contando de el tiempo, que todo está preparado para llegar juntos a un espacio concreto al que, al que ella te quiere llevar en el momento que está dirigiendo la orquesta. Yo creo que la película también va un poco así porque una vez que estás ahí, te lleva a donde la directora, en este caso la actriz, y bueno, y la dirección, ¿no? También te quiere llevar, ¿no? Y, la verdad es que o sea, cómo se va desarrollando la película, cómo nos va mostrando a todos los personajes, pero sobre todo cómo te va mostrando cómo de estar aquí puedes llegar a estar aquí. Entonces yo creo que eso es muy interesante en esta película, que yo, bueno, si no gana el Oscar, yo esperaría que Kate Blanchett ganara el Oscar a Mejor Actriz, pero bueno, ese es mi punto de vista, muy Claro. particular. Pero no sé, Chuchu, tú cómo lo ves Pues mira, en cuanto a desde la tu punto de película, creo vista? que es una película sumamente estudiada, no solamente en la parte histórica, en la parte musical, que obviamente está una orquesta tocando, Kate Blanchett está dirigiendo la orquesta en el momento de la grabación, hay escenas donde ella está tocando el Efectivamente. piano, como tú bien dices, hablando alemán. Digo, yo no soy un experto alemán, yo sé que tú sí sabes, y bueno, ahorita precisamente donde estás, creo que lo conoces un poco más, entonces tu opinión es correcta, sincera, de que ella se preparó muy bien en esta parte para poder hablar el alemán, al menos en sus diálogos, pero fuera de toda esa preparación, de toda esa cuestión histórica, creo que inclusive hasta la forma de actuar de los personajes, y no solamente es algo de Kate Blanchett, no solamente es que ella lo estudió, sino también el director le dio esta parte de, bueno, ¿cómo son los directores? ¿Cómo son los pianistas? ¿Cómo son los músicos? ¿Cómo son, pues, toda esta sociedad o esta comunidad de gente que se dedica a la música y lo transporta a la película? Debo confesar que en algún tiempo yo fui estudiante de música clásica, ¿no? Como tal, profesionalmente, y muchísimos aspectos que vi en la película me hicieron recordar esas partes, por lo cual, por eso me atrevo a decir que está muy bien estudiada, hasta la forma de vestir, hasta la forma de hablar, cómo escriben en las partituras, el Y el carácter, carácter, todo ¿no? esto De los está personajes. muy bien estudiado y perfectamente interpretado, y repito, no solamente por la actriz, sino todo lo que está ahí, ¿no? No, definitivamente tienes razón, ¿no? Y yo creo que además algo que quedó muy, muy plasmado, ¿no? En la película fue
bueno, o sea, que yo creo que cuando llegas a ser un artista de tal magnitud, ¿no? O sea, tan grande, etcétera, tienes un ego de este Claro, tamaño, ¿sabes? O sea, y yo creo que lo transmite porque, como dices tú, el paternalismo que tiene hacia muchos personajes, incluso la condescendencia que tiene para muchos y la falsa creencia que tiene que si ella no lo hace va a salir mal y que solamente claro, su método es el correcto, ¿no? Definitivamente es muy buena como directora, pero no quiere decir que no tenga claro. tampoco como sus complejidades, ¿no? Como personaje que precisamente es eso, que tiene un ego del tamaño del mundo. O sea, yo creo que no cabía en la Filarmónica de Berlín, o sea, Claro. o sea en el recinto, ¿no? El Sí, ego sí, sí, tan y sobre grande, todo como ¿no? dices, yo, o sea, ya entrando un poco en la cuestión del personaje como tal, pues es yo lo decía al principio, es una persona que al tener todo, al tener fama y muchas cosas, pierdes un poco el piso y no solamente en la parte, digamos, de dinero o de obtener ciertas cosas, sino inclusive del poder que uno piensa que puedes hacer lo que tú quieras, lastimar a la persona que tú quieras, porque pues ya qué otra cosa puedes hacer si lo tienes todo. Entonces, Totalmente. es un personaje sumamente soberbio, un personaje sumamente egoísta, pero aquí el problema es que también es sumamente carismática y sumamente capaz, y cuando hace la entrevista al principio es una persona sumamente inteligente, lo cual hace que sea difícil Claro, odiarla como tal o que tenga cierta aversión a ella. No, no se puede porque es alguien muy interesante. no, no se puede, pero, y perdón que te interrumpa, no se puede Claro, porque es una personalidad narcisista. Entonces, las personalidades narcisistas automáticamente tienden a ser encantadoras, ¿no? A ser como, sí, te hago creer, ¿no? Que eres como que parte hasta que te dejo de necesitar, ¿sabes? Entonces, por supuesto, no puedes odiarla desde un principio porque la ves como una genio que sí, bueno, tiene sus puntos de vista muy marcados, muy, muy radicales, ¿no? Hasta cierto punto. Pero volviendo a la parte de la entrevista, yo creo que esa entrevista que está al principio nos va marcando muchísimo la personalidad y el carácter y las motivaciones de este personaje, ¿no? Porque no sé si te acuerdas de esta parte en la que dice, cuando está hablando del movimiento, del tiempo, etcétera, está diciendo, no claro. pueden empezar sin mí. Y yo creo que ya estas palabras nos marcan, ok, ya sé por dónde vamos, ¿no? Porque aunque sea muy encantadora y que narcisista al fin de cuentas, al final, pues básicamente ella está diciendo que la orquesta o sea, la Filarmónica de Berlín no iría a Claro. ningún lado si no estuviera ella, ¿no? Lo cual sabemos que en este mundo Ujú, todos somos claro. reemplazables, que al final lo terminamos viendo en Sí, esta sí, sí. película, ¿no? Y yo creo que por eso es un personaje que de primera no odias, pero como que entras como en un conflicto de, ok, bueno, cuando está con los alumnos, tienes que aguantar lo que te esté diciendo Ujú, porque ella es, ¿no? Lidia Tarr. Entonces dices, ok, bueno, yo me callo y claro. aprendo, pero ¿hasta qué punto puede llegar el ego de, de un, de una directora Claro. de tal Y envergadura, ahorita ¿no? que precisamente está tan de boga y tan desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de dónde lo queramos narrar, tan de boga esta cuestión de la cancelación, sobre todo por aspectos meramente sexuales, ¿no? O de abuso, ya sea en contra de mujeres o inclusive en contra de hombres, viniendo de hombres o viniendo de mujeres, ¿no? O sea, es algo tan global, tan general, pero creo que precisamente en la parte de la historia, bueno, dijimos que iba a haber spoilers, ella se le acusa un poquito, si no de una conducta sexual, pero sí de un hostigamiento y de preferencias por ciertas mujeres a cambio de ciertos favores laborales, ¿no? Entonces, para Para escalar escalar precisamente en este ambiente, efectivamente, en este en ambiente la profesional orquesta, de la ¿no? música, que tampoco demeritamos si tenían o no talento estas personas, pero bueno, la preferencia sí, Pero fíjate que sí, yo creo
creo que, perdón, y yo creo que algo que sí era muy característico de este personaje es que realmente ella, bueno, sí se abusaba, ¿no? Pero al final también las personas, bueno, las chicas en concreto en las que ella ponía el ojo, pues al final eran músicos extraordinarios, ¿no? O sea, no era, o sea, eran como gente muy brillante, ¿no? Que ella igual dentro de su misma personalidad narcisista, o sea, como que necesitaba sentirse rodeada, ¿no? Y empapada de estos personajes con un talento casi igual al suyo o merecedoras Claro. de su atención, ¿no? Es un poco como mi percepción respecto a las chicas, ¿no? Y Que yo iba creo también incluso seleccionando. era, vaya, que decía, sin denotar una cuestión meramente sexual, que sí hay como cierto gusto, por lo menos físico, pero para ella lo que realmente le llamaba la atención era precisamente ese talento, y ella no buscaba como decir, bueno, es que es alguien a la par de mí, sino como coleccionar a personas talentosas para tenerlas bajo Sí, su poder, justo. ella ser la paternalista, porque la vemos en una etapa también de su vida donde tiene una hija adoptiva, y que ella hace la figura paterna, porque ni siquiera está casada o bueno, al menos tiene una pareja mujer, pero ella hace la función del padre, porque así lo ponen desde un principio, ella se Y presenta como además el ella se papá de la niña, presenta ¿no? como el Entonces, padre de efectivamente, Petra, entonces ¿no? Que ella es la siempre es como hija. esta figura paternalista, como de cuidado, pero más como de que no puedan hacer ciertas cosas, sino para mantener o seguir manteniendo el control, final de cuentas, en una comparación a esta directora de orquesta, decir, bueno, todos tienen todos tienen que tocar cierta parte de la partitura, todos tienen una característica, todos tienen un talento, sin embargo aquí quien dice cómo, cuándo, dónde, a qué ritmo, cuándo paran, eso soy yo, ¿no? Entonces esa sí es paternalismo, pero también es esta colección y yo los quiero para mí, para que hagan lo que yo quiero, te voy a ayudar, sí te voy a ayudar, pero un poquito, como tú dices, abonando a este narcisismo, a este egoísmo un poco del personaje. Podríamos hablar 3000 horas del personaje, Armando, pero Es que tiene sí, claro, muchísimo, ¿no? De dónde sacar, porque al final yo creo que podríamos traer aquí a mucha gente de psiquiatría, psicología, y no claro. terminaríamos, ¿no? De describir toda esta personalidad, pero resumiendo un poco en cuanto a la personalidad y la característica del personaje, eh, pues eso Uh -huh. fue también un poco llevado gracias a la actriz, ¿no? En este caso, porque fue la que le dio vida Claro. a este ser, a este, digamos, Sí, monstruo, sí, sí, ¿no? sí, Pero un monstruo como muy claro. disfrazado, Y ¿no? precisamente también aquí, ya lejos de la parte psicológica, bueno, no lejos, pero hablando de otros aspectos ya no psicológicos del personaje, que como ya vimos, egoísta, narcisista, que le gusta el poder, que le gusta proteger, que le gusta lo que ella quiere como ella quiere, y aparte se justifica a veces inclusive hasta con mentiras para poder seguir manteniendo ese estatus, tanto laboral como de familiar y demás, pero creo que es esta parte que inclusive en la película se menciona, y no solo de ella, de hecho, de las primeras escenas cuando está con un alumno, que el alumno empieza a debatir un poco de, es que yo no quiero escuchar a Bach, es que yo no quiero escuchar a diferentes compositores, porque su vida fueron Compositores. misóginos o fueron violentos o fueron esto y fueron el otro, ¿no? Entonces creo que uno de los mensajes importantes de la película también es el cuestionamiento que yo me he hecho muchas veces sobre la cultura de la cancelación, que yo no digo que esté bien o que esté mal, creo que tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, pero ¿qué tanto nosotros podemos separar la obra del autor o y consumirla, ¿no? Con su vida O de plano decir, personal. ¿sabes qué? No lo voy a consumir porque este autor, este actor es así, así y así, ¿no? Entonces, creo que ¿cuál es la línea para separar? A mí me queda claro, por ejemplo, y también lo comentábamos en algún momento, digamos, tras bambalinas,
que las épocas y los tiempos van cambiando y que no es que algo que estuviera antes estuviera bien y ahora está mal. Creo que hay muchas cosas que siempre han estado mal. Sin embargo, antes eran un poquito más permisivas o las sociedades Sí, eran quienes porque decían o antes dictaban, claro, eran como dices, las distintas, claro. sociedades eran distintas, no se Uh-huh, señalaba, se veía como algo normal, ¿no? Incluso, uh-huh, incluso en nuestra generación, cuando éramos niños, había muchísimas situaciones claro, que hoy en día no, o sea, sería como, perdón. Pero es que la sociedad de aquella claro. época era otra, ¿no? Tampoco estoy justificando ni estoy diciendo que esté bien, no estoy tratando de entender sin justificar, ¿no? Y yo creo que sí es una parte muy importante en toda esta parte, o sea, en esta situación, porque al final cancelaríamos a Bach por haber sido misógino Creo que, o qué, claro, y creo lo que ¿no? decíamos un poquito, ¿no? Es mucha parte del artista, mucha parte del compositor, del actor, el pintor, es precisamente que desde su esencia o desde su padecimiento, su tristeza, su violencia, todo lo que no está bien en su vida, muchas veces de ahí nace su misma arte, ¿no? Entonces, es como una manera de sacar todo lo que tengo aquí, no solamente lo bueno, sino lo malo, y entonces hago algo, convierto ese excremento, ¿no? En oro, ¿no? Como tal, o sea, a lo mejor soné muy escatológico, pero me refiero a que convertimos muchas cosas de lo que a lo mejor como persona no estoy bien y lo convierto en algo bueno y excelso y que narro muchas cosas distintas. Entonces, yo, por ejemplo, decir, no voy a escuchar Bach, ¿no? Que era un ejemplo ahí propio de la película, simplemente porque fue una persona misógina, violenta, creo que me estoy apartando, me estoy privando de uno de las bases o uno de los compositores íconos de la música clásica, ¿no? Más Que con base de eso importantes, hace ¿no? unos días vi, por Claro. ejemplo, inclusive a Paul McCartney, ¿no? Que dice que hay un pedacito de Bach que él lo usó para componer la de Blackbird, ¿no? Entonces, desde ahí me estoy diciendo, bueno, entonces si no escucho Bach, entonces no escucho The Beatles, no escucho... Y Claro, y entonces no efectivamente, o sea, escuchas me a pierdo la 50.000 evolución. artistas más, porque al final mucha gente, claro, porque, o sea, quizá, vale, Bach fue en su época y tal, y todavía sigue siendo un hito, ¿no? De la música clásica. Pero ¿cuántas personas, cuántos artistas, cuántos músicos no se han inspirado en él para hacer su trabajo? Entonces estamos hablando, como dices tú, voy a cancelar a la gente que se ha inspirado, cualquier persona, un artista que para nada tenga estas características en su personalidad, etcétera, pero luego dices, no, es que acaba de decir que se inspiró en Bach y yo no puedo, lo voy a quitar. Pues, ¿qué onda, no? O sea, y volviendo también a esos ejemplos y saltando al mundo del cine, pues entonces no vamos a ver Polanski Claro, o Woody Allen, por ejemplo. O sea, yo no estoy justificando para nada lo que han hecho en sus vidas, no. Desde luego tú estás del lado de las víctimas, ¿no? O sea, de las personas que han sufrido algún tipo de abuso por este señor. No vamos a entrar mucho en detalles porque ya sabemos todos los trapitos sucios de Woody Allen. Pero al final, pues es un ícono, ¿no? Y su obra claro. está ahí, y su obra va a seguir. O sea, tenemos que quitarla por las cosas que hizo, o sea, hasta qué punto, o sea, tú, por ejemplo, ¿qué opinas o qué opinarías si de repente dijeran, no, porque Woody Allen, pues ha hecho un montón de barbaridades, no voy a entrar en sus cosas, ¿no? Pero tú lo Mira, dejarías de yo ver. creo, y en conclusión a esta parte, creo que debemos siempre separar el destino de la obra pues sí, de la obra artística, cualquiera que sea, de su artista, ¿no? O sea, independientemente de que, es que esta persona lo hizo, ya es una obra independiente, aunque sí lo debemos de ver como de dónde viene y por qué viene, porque así podemos entender incluso más la obra, pero Claro, no debemos juzgar la obra por el autor a mi criterio. Si Polanski
Polanski, si Woody Allen, si quien quieras, que tú quieras mencionar hizo o inclusive penalmente debe de ser perseguido, adelante, que los metan a la cárcel, que los Pues juzguen, que eso lo no me queda persiga la duda. justicia, pero al Pero final al su final de obra es su cuentas, obra, ¿no? O sea que no, sí, 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 sí que digo que al perdón. final de cuentas creo que a la hora ahí está y tiene elementos muy interesantes y muy importantes que yo me estaría privando efectivamente de ver algo que quizá para mi persona, para mi profesión me pueda servir. Ahora, si nos ponemos a ver y investigar la vida de todos los directores, de todas las directoras, de todos los músicos, de todos los cantantes, de todo, pues vamos a quedarnos con bien poquitos o con nadie, porque todos les vamos a encontrar algo malo que tengan en su vida. Entonces, ese es a lo que voy, es Es que incluso hasta justo, egoísta, ¿no? efectivamente, es, es egoísta y también hasta cierto punto también es un poco como esa superioridad moral de muchas personas de no, no voy a ver esto Claro, porque pasó determinada cosa. No, desde luego el que yo lo vea no significa que esté de acuerdo con lo que esa persona haya hecho con, vamos, con claro, su vida privada, ¿no? Que bueno, al final es una línea muy delgada también con este tipo de personajes, la línea, claro. la vida privada de la vida pública, ¿no? Y siempre como van un poco de la mano, porque al final pues son celebridades y se les da como toda esta, ¿no? Pero, pues vamos a dejar, por ejemplo, de ver las películas de Pedro Almodóvar porque tiene un problema con Hacienda y que tuvo que desvió impuestos a no sé dónde. Yo sinceramente no lo voy a hacer porque al final yo siento que me estoy perdiendo de algo, ¿no? Y no digo, o sea, a mí me gusta mucho Pedro Almodóvar. No todas sus películas, hay unas así que no me encantan, pero hay que verlas, ¿no? O sea, sobre todo si quieres hacer cine, si quieres hacer música, si quieres hacer algo, o Claro. sea, pues tienes que tener referentes, ¿no? Porque al final todos aprendemos de la imitación. Y yo creo que nadie que sea músico, que eh, esté orientado a la dirección de cine, no creo que nadie, o sea, que alguien parta de cero sin Así tener es, todos estos precedentes, ¿no? Todos claro. estos, ¿no? No, No sé claro, o sea, si me creo que explico. consumir, bueno, en lo personal, por ejemplo, estudié comunicación y ahí yo muy marcado se me quedó de que ustedes vean y consuman todo lo que puedan. Ya si está, si está bien, si está mal, ya ustedes lo Efectivamente, decidirán y ya tendrán ciertas preferencias de decir, bueno, consumo esto, esto no tanto, pero si yo no tengo como un margen de decir, yo no puedo criticar algo que no he visto, ¿no? Pero si ya vi dos, tres cosas y siempre es lo mismo, bueno, quizá ya puedo criticar a lo mejor incluso hasta el autor, pero creo que es importante tener, como bien dices, referencias y verlo, porque si no me estoy privando, repito, de cosas que a lo mejor me puedan servir en la vida. Y no quiere decir que los autores y que los compositores, en este caso, por ejemplo, el de Lidia Tar, vayan a tener su vida de encanto, porque bueno, al final de cuentas tuvo un desenlace, si no trágico, pero sí humillante para su completamente ego, terminando en humillante. una orquesta de segunda, si no es que decir que de tercera, en un país donde pues es lo menos, digamos, musical y aparte Musical, como no tan fino, por así decirlo, a un país tan desarrollado en muchas cosas, ¿no? Donde las carencias se notan, entonces fuera de todo esto europeo y el primer mundo, ¿no? Entonces termina relevada, ¿no? A esta condición donde seguramente su sueldo es mucho menos. ¿no? Que se va a hacer Así es, se va a música hacer para música para videojuegos. frikis, ¿no? Un poquito orquesta donde van a ir muchas personas. Yo no estoy criticando eso, a mucha gente le gusta, inclusive a mí me llamaría muchísimo la atención, Es pero maravilloso, o sea, si no se vamos como trata de esta eso. parte mental donde el director de ir de Berlín a ir a una orquesta donde hay puros chavitos y que apenas están empezando para públicos donde no le va a interesar si es una directora o no, nada más con que escuchen la música de sus videojuegos o de sus películas, ¿no? Como tal. Entonces,
Y aparte, la van a tener en un concepto, pues como ya acomodada de esta parte donde ella pide unos masajes y le entienden que es otro tipo de masajes, es donde Ay, ella esa dice, escena me pareció ya súper sí me van a fuerte, tener, o ¿eh? sea, O ya mi sea, concepto, y es ahí también, repito, a la cuestión de la cultura de la cancelación, difícilmente me voy a quitar el concepto que ya tengo de una persona que ha sido cancelada, ¿no? Que si dijeron, bueno, es que era una persona violenta, ya siempre va a ser violenta. Si es una persona manipuladora, siempre va a ser manipuladora. Si es una persona misógina, siempre va a ser misógina. Y el peligro aquí es que la siempre va a gente ser siempre una persona evoluciona, para bien misógina. o para mal, pero siempre tiene esa oportunidad de, pues de cambiar, ¿no? Un poco, de mejorar, de expiar, si podemos decirlo de alguna manera, sus pecados, sus errores, pero socialmente ya va a estar siempre encasillada a una misma cosa, ¿no? No, socialmente Claro. va a estar siempre señalada porque ella se va a Asia, se va al otro lado del mundo, bueno, Sí, sí, sí. del mundo donde ella estaba haciendo su carrera. De repente piensa que nadie la conoce, como que está ahí, va a una recepción del hotel, le piden o sea, ella necesita un masaje, quiere un masaje porque está muy estresada, porque vemos en la película que tuvo un golpe, no sé qué, no sé cuánto, y resulta que la mandan a un prostíbulo. Elige a la chica. Entonces, claro, de repente vemos al personaje completamente consumido por todo esto y Claro. la vemos vomitar, ¿no? O sea, del asco, ¿no? Que le produce, pues, su Así es. trágico final, ¿no? O sea, vemos también algo que me llamó muchísimo la atención de esta película y que es cuando empieza como a aterrizar ya el conflicto, ya como para cerrar, es cuando vuelve a su casa y te das cuenta que detrás de toda esa vida tan maravillosa y tan opulente que tenía, vuelve a la casita esta en los suburbios de Nueva York, de no sé cuánto, de un hermano que no, con el que no tiene relación, se va al cuarto cuando era pequeña y está completamente destruida porque al final, si bien no se llamaba Lidia, se cambió el nombre para crear este personaje que se le fue de las manos al final, porque al final, o sea, porque cuando tienes poder, yo creo que te puede llegar a enfermar Claro. y le puede pasar a cualquier persona. Digo, yo nunca la había tenido poder, pero claro, nosotros no sabemos cómo Es. actuaríamos si tuviéramos poder, ¿no? O sea, entonces, ya la vemos ahí que va decayendo, ya vemos de dónde viene el personaje, cuáles fueron sus motivaciones y lo peor de todo es que resulta que su forma de escalar, hasta cierto punto, no estoy diciendo que no sea talentosa o que el personaje no hubiera tenido talento, eh, pues cuál fue, ¿no? Ya ves que se hizo Ujú. pareja de una violinista, y que le fue preguntando consejos como para subir o no dentro Claro. de la filarmónica. Entonces al final, ¿sabes hasta hasta dónde tiene que hacer cada persona? Y claro, ella lo normaliza en su cabeza y es lo que ella Claro. termina repitiendo patrones. Y entonces dice, bueno, yo te voy a ayudar porque tú me necesitas y yo te necesito a ti, porque yo necesito tener gente que me admire muchísimo y que esté conmigo y a quién le voy a robar la energía, porque Claro. una se suicida, Claro. Claro. ¿sabes? Entonces, ¿hasta qué punto no es como dirían estas astrólogas, ¿no? Como Misada, Claro. vampiros Claro. energéticos, ¿no? Entonces ahí es como, es muy complicado desde ese punto de vista porque al final lo único que está haciendo este personaje es repetir patrones de conducta que están condicionados desde su niñez, de cómo creció, el ambiente en el que creció, de la cultura de Estados Unidos que viene, el más grande se come al pequeño, pues al final ahí como que nos está Claro. dando esa referencia, Claro. ¿no? Claro. O tú como, o sea, Sí, ¿cuál no, es tu sí, o sea, punto yo de creo vista que en esto? precisamente como dices, hasta se fue construyendo una vida aparte como de apariencias, que si bien el talento lo tenía, pero muchas cosas de las que consiguió fue pues por medio de mentiras, ¿no? Que al final, si hubiera sido una persona quizá un poco más agradecida, quizá un poco menos soberbia, egoísta, narcisista, aunque haya usado esos métodos para poder escalar,
muy probablemente se hubiera, si no justificado, pero más o menos hubiera quedado como tablas, ¿no? Porque la realidad es que muchas veces hay gente que está arriba, que no ni por talento ni por nada, y ahí está, que si dices, bueno, esta persona fue escalando por recomendaciones, por ahí artilugios un poco extraños, pero tiene el talento y demuestra que puede estar ahí, bueno, se justifica plenamente. Entonces creo que esa parte de la película es eso, y es una película de principio a fin, creo que muy bien hecha, muy bien fotografiada, con muy buenas actuaciones, sobre todo, repetimos, de Kate Blanchett, la música, lo que se estudia. Es que yo, perdón, pero yo creo Sí, que fue sí. la De hecho, la película es la actuación de Kate Blanchett, pero aún así todo lo demás construido, los espacios, esta parte donde, muy curioso, ella tiene un piano hermoso en su casa, magnífica, carísima y todo, pero le gusta ir a estudiar a su pianito que tiene en su casita viejita, ¿no? Donde, por cierto, también hay una... ¿Y tú por qué crees que tú Eh, por qué crees que es eso? no sé si es como su acercamiento a la humildad, al recuerdo. Al principio uno pudiera pensar de es como su guarida para hacer sus cosas ahí medias extrañas. Sin embargo, realmente no pasa nada ahí más que su intimidad y para como alejarse de toda esta parte mundana, ¿no? De toda esta opulencia que tiene como personaje y regresar ahí donde empezó todo. Entonces creo que era su refugio Claro. también de sí misma, inclusive, ¿no? O sea, porque ella buscaba todo eso. Claro. No, y Ujú, además, si lo piensas, en realidad, cuando se va a este ujú, otro departamento que tiene y se va ahí, yo creo que es precisamente un poco como, es el único sitio en el que puede escapar claro, ella misma del personaje, ¿no? El personaje que ella ha creado para su carrera, para llegar a donde está o claro. para, llámale N. Y al final, pues dice, me voy que al final Ujú, luego nos van ujú. contando que ese fue su primer departamento al que llegó, que estaba así un Sí, poquito medio sí, desordenado, que tenía como 50,000 cosas. Y al final, ¿qué es? Pues mira, fuera de este claro. departamento yo soy Lidia Tar, pero en Ujú, este departamento soy Linda, que era ujú. su nombre original, ¿no? Hasta que se lo cambió. Entonces yo también creo que era como un refugio porque imagínate crear un personaje y tener que vivir 24/7, Sí, sí, ¿sabes? claro. Es que si no, te vuelves loca, ¿no? En su caso, que bueno, sí terminó ya cuando se le cayó ese personaje que se Sí, sí, destruyó, sí, terminó muy mal, ¿no? Entonces yo creo que antes sí como tenía estos escapes, sí lo utilizaba también para claro. sus ligas porque también nos lo muestran ahí, pero además esta Sí, era una mujer sí, consumida por la culpa, claro. ¿sabes? Y bueno, pues esa es la película de Tar. Esa, a grandes rasgos o a pequeño resumen, como se quiera ver, una película de verdad muy buena, muy interesante. En lo personal yo la tengo en mi top 3 al menos ahorita para ganar los Óscares. Repito, no va a ganar muy seguramente porque tiene cosas ahí que a lo mejor también no les gusta tanto a la industria, ¿no? Pero creo que Kate Blanchett no hay quien le gane el premio a Mejor Actriz. No hay, No, no existe quien. esperemos que no, Pero por bueno, favor. ya estaremos viendo. Saludos a The Look. ¿Tú crees que se vaya a convertir perdón, tú crees que se vaya a convertir Kate Blanchett en la nueva, o sea, en la próxima, en la sucesora de Meryl No lo Streep? sé, porque quizá Meryl Streep. Sí, De digo, estar nominada y era nominada y casi que nominada y ya era nominada. pues de tradición que la nominen a cada una de sus películas, Meryl Streep. Creo que Claro, tiene hasta más armas un poquito Kate Blanchett, sin demeritar a Meryl Streep, que también es una señorona en la actuación, pero no, Kate no, Blanchett tiene definitivamente. pocas estudian sus personajes como ella, ¿no? Entonces creo que aquí lo hizo muy bien. Repito, saludos a The Look Alexander, que estés muy bien, gracias por vernos, y todos los que están aquí viendo el en vivo, obviamente. Pero claro, saludamos a Un todos los saludo que nos también. ven, pero sí, yo creo que esta película muy probablemente gane como mejor actriz, de ahí en fuera no creo que gane otra cosa, pero de verdad vale muchísimo la pena si tienen la posibilidad de ver Tar en el cine, háganlo, si no después en alguna plataforma, no recuerdo cuál es la productora, pero estará ya en alguna plataforma muy seguramente por marzo o abril, entonces también si tienen la oportunidad de verla, es un excelente ejercicio de psicología de personaje, de saber hasta dónde es capaz por obtener lo que se tiene
y que muchas veces ni siquiera con eso es feliz. Entonces, veamos estar Armando. Y si no la han visto, pues Claro, ya se también las hace un contamos resumen. todas. Entonces, yo sí creo también que es una película que yo esperaría que, bueno, no sé si, como dices tú, que ganara el premio al Oscar a Mejor Película. A mí me gustó mucho en lo personal, pero ya sabes cómo es la academia, no, nunca hay nada, no como por sentado. Pero sí espero que gane el premio a Mejor Actriz porque definitivamente Claro, actrizaza. O sea, se prepara el personaje, bueno, todos sus personajes se los prepara, ¿no? Desde que va al punto, eh, lo vive de una forma y que cuando la ves en pantalla es que, ¿no? Sientes como todo claro. todo lo que te quiere transmitir como actriz, como bueno, porque en ese momento yo creo que siempre, bueno, a mí me pasa cuando veo una película con ella, es que se me olvida que es Kate Blanchett y en automático se Claro. convierte, en este caso, en Lydia Tarr, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya ha quedado bastante claro que soy Sí, sí, fan sí. de Kate Blanchett, pero no sé si soy imparcial o no, pero a mí me gustaría muchísimo que ganara el premio como mejor Pues ahí actriz, vamos a estar viendo definitivamente. la premiación de los Óscares apoyando a Kate Blanchett y a la película de Tar. Pues agradecemos a los que hayan visto este en vivo. En esta ocasión todavía no sabemos cómo le vamos a poner a esta parte pues de Butaca 80, aquí con mi buen amigo Armando, que también forma parte de Butaca 80, que próximamente también subiremos videos de Desarmando. Ya lo estoy aquí comprometiendo, pero no importa. Pero bueno, muy Ya, probablemente ya, ya, a lo ¿no? mejor de Tar, Y ¿no? adivina con qué Quizá. película, Chucho, adivina con qué película. Hay Eso, sorpresas, hay sorpresas tiene sorpresas, la vida ¿no? tiene sorpresas. No, definitivamente va a ser esta porque definitivamente, sabes que es ver a mí Kate Claro, Blanchett y es inspiración, ¿no? Entonces, muy bien. hay cosas que vienen por ahí. Y también me gustaría mucho comentar para la gente que nos está viendo, ¿o no? Me encanta hablar así como si estuviéramos en Televisa. Si les gustaría que comentáramos algún personaje o alguna película, creo que también sería interesante porque no nada más las películas de lo que están nominadas ahora mismo al Oscar, creo que hay muchas películas que se pueden, incluso mexicanas, que se pueden, que se pueden discutir, ¿no? Y discutir el carácter, ¿no? De los personajes y sus motivaciones. Así que manden ahí mensajito de Butaca 80, sea alguna película, algún personaje en concreto para analizar y dejen los comentarios qué opinas tú sobre la cultura de la Claro. cancelación, que también estaría Claro, claro. interesante, ¿no? Creo que abarcamos muchos temas aquí con música de fondo de Mahler, de la Quinta Sinfonía. Y bueno, pues les agradecemos que hayan estado presentes en esta ocasión. Y sí, como dice Armando, si quieren hablar de algún personaje, si quieren hablar de alguna película, ya después pondremos nombre a esta sección, pero mientras no sea así, propongan de qué quieren que hablemos, si, repito, alguna película, algún director, de la música, no sé, de lo que ustedes quieran, porque para eso estamos aquí en Butaca 80 con un subidor Chucho Sosa y con el buen Armando H. Muy bien. Armando H. Muchas gracias por la invitación y vamos a ver cómo sale esto, a ver cómo reacciona la gente y Así a es, y seguir, a ver bueno, con pues qué compartan, película seguimos. compartan, nos estamos viendo en todo lo que tenemos aquí en Butaca 80, entrevistas y muchas cosas, y pues nos estamos despidiendo, chau chau.